gente lo grita porque lo necesita, exige saber, por eso con nosotros en la cita te voy a decir cómo una ITS se evita, infección de transmisión sexual, eso significa. Aquí con el conocimiento se trafica, se josea por donde sea y luego se aplica. Te voy a decir cómo tú identificas relación tóxica para que le dé banda infinita. Aquí tú vas a ver cómo que tú haces una lista de lo que te retí, que te multiplica. Serán tan diferentes los niños de la niña y todo bajo un consentimiento de un pueblo que grita. S S S A S S S S S S A S S S S S S A S S S S S S A. No. Burlados. Están pasados ustedes. Chicos, bienvenidos a Sex SOS Educación Sexual para Jóvenes. Hoy nosotros vamos a hablar de reproducción. Ok. Miren, cuando yo estaba investigando, yo sabía que la reproducción es un proceso a través del cual se prolongan las especies y se crean nuevos organismos. Pero yo no sabía, y lo descubrí ahora, es que en todas las especies, todas las formas de vida conocidas, existe la reproducción. Y es en algunas especies, nosotros los seres humanos incluidos, que esa reproducción es de tipo sexual. De hecho, o sea, la reproducción sexual, Camilo, se refiere a la unión de dos células sexuales a través del proceso que se llama fecundación. Y hoy nosotros vamos a conocer ese proceso microscópico, pero también vamos a conocer la actividad sexual humana que lo hace posible. Interesante. Pero vamos a empezar por la fecundación primero. Vamos allá. Como sabemos, la célula reproductora femenina es el óvulo y la célula reproductora masculina el espermatozoide. Y la fecundación ocurre cuando ambas células se unen y se crea un cigoto, que luego se desarrolla en un embrión, más tarde en un feto y por último en un bebé. Pero vamos a darle un poquito más para atrás y vamos a ver qué sucede exactamente durante la fecundación. El espermatozoide se crea dentro de los testículos, en el aparato sexual típico masculino. ¿Cuántos espermatozoides ustedes creen que crea un hombre promedio en un día? 500. ¿500? 10,000. 300 millones al día. ¿En serio? Sí, y son cantidades así de exorbitantes las que nosotros expulsamos a través del semen durante la eyaculación. Y el propósito reproductivo de la eyaculación es ese, que uno solo de esos espermatozoides se encuentre con un óvulo y ocurra la fecundación. Pero los óvulos, ¿dónde es que se crean? Oh, ¿Qué es lo que va a hacer? Los óvulos se crean en los ovarios. Ay, ¿qué tal, verdad? De hecho, Sebastián un poquito más para arriba, pero bien. Ay. Sí. se está aprendiéndose. Y aunque nosotros los hombres creamos 300 millones al día, las mujeres crean un solo óvulo al mes. Que de hecho, durante la actividad sexual reproductiva, un pene típicamente se inserta en una vagina para que eyacule dentro de ella y así ocurra la fecundación. Pero también puede ocurrir la fecundación sin que el pene eyacule dentro de la vagina. ¿Cómo? ¿Cómo, Dios? Sí. Si, por ejemplo, la eyaculación ocurre cerca del orificio vaginal, los espermatozoides son súper rápidos y van huyendo y se entran en la vagina y suben a la trompa de falopio y ahí ocurre la fecundación con el óvulo. Oye, pero cuando uno no está preso lo andan buscando. Pero también, no solamente así, hay veces que salen unos espermatozoides, porque es que son demasiado vivos. Sale un espermatozoide antes de la eyaculación, durante la estimulación sexual, y se escapan y entonces ahí entran en la vagina y puede también ocurrir una fecundación. Pero ¿tú sabes por qué pasa eso? Porque es que si un pene y una vagina tienen contacto o penetración sin protección, puede ocurrir un embarazo, señora. Ay, madre. Pero miren, cuando los espermatozoides entran a la vagina, suben por el útero hacia la trompa de falopio. Es un espermatozoide. Esperando encontrarse con un óvulo para que se unan. Y aunque sabemos que los ovarios crean un solo óvulo al mes, es importante recordar que es muy difícil saber con exactitud cuándo es que ocurre la ovulación, porque los ciclos hormonales pueden variar de mujer a mujer y pueden existir variaciones de día a día en cada mes. Muchachos, espérate que eso no es así. Pero está lindo. No, en verdad no. Está lindo. No sé qué parece eso. Bien, en lo que Chani termina de dibujar eso, escuchen esto. Los espermatozoides pueden durar hasta 5 días adentro de una vagina esperando la ovulación.
Por eso es que aunque entren adentro de una vagina y no haya ocurrido la ovulación, días después puede ocurrir un embarazo de todas maneras. 5 días después de la actividad sexual. Ellos aguantan ahí 5 días vivos. Eso parece una película de terror. Mira, eso, señores, es súper sencillo. En verdad no es tan sencillo, es un poquito más complejo. Lo que pasa es que ya cuando ocurre la eyaculación dentro de la vagina, al espermatozoide le toma 2 minutos subir a la trompa de falopio y encontrarse con el óvulo. Cuando ya ellos se unen, empiezan a funcionar sus 2 membranas plasmáticas y empiezan a compartir información genética. El espermatozoide tiene la información genética del hombre y el óvulo tiene la información genética de la mujer. Entonces, ya cuando ellos se unen, se le forma como una capita protectora para que no puedan entrar más espermatozoides, porque es que son demasiado vivos. Entonces, a ese huevito se le llama cigoto. Entonces, ese huevito agarra y empieza a rodar, hasta llegar al útero. Y eso le toma de 2 a 5 días. En el útero lo recibe como un colchoncito, suavecito, para entonces empezar a desarrollarse como un feto en el embarazo. Y así de sencillo, ¿eh? Pero lo veo un poquito abrumado. Yo sé que hay mucha información, pero aunque es importante conocer estos procesos microscópicos de la fecundación, también la reproducción es posible gracias a otras respuestas biológicas que ocurren durante la estimulación sexual. ¿Han investigado algo sobre eso? Tú, Sebastián. Yes. Realmente el cuerpo tiene muchísimas otras reacciones, además de la fecundación nada más. Primero, está la etapa del deseo, que es cuando te gusta una persona y tú la ves y entonces comienza en la cabeza el proceso de que la parte del cerebro que está relacionada a la imaginación se enciende y ambos comienzan a producir testosterona y hormona luteinizante. Luego viene la etapa de la excitación, que es cuando la sangre comienza a bombear más fuerte y a veces tenemos una erección. Las erecciones pueden variar, es totalmente normal que vaya y venga. Y la vulva se hincha y comienza a lubricar. Después viene la etapa de la meseta. La meseta. Esta es la etapa donde usualmente vemos el orgasmo, que es cuando los músculos de los genitales se contraen y a veces ocurre una eyaculación. También hay que tener en cuenta que no siempre se tiene un orgasmo al mismo tiempo. O sea, ¿qué pasa? Que la vagina no tiene tanta terminación nerviosa y usualmente se necesita otro tipo de estímulo para llegar al orgasmo femenino. Luego viene la etapa de la resolución, que es cuando los músculos se relajan y el hombre experimenta lo que se dice un periodo refractario, que es cuando necesita un descanso para poder continuar, pero no necesariamente si es muy joven. O sea, que puede seguir. Wow. Toma menos tiempo. Okay. Exacto. En resumen, el deseo sexual comienza en la cabeza, luego la excitación en el corazoncito, wow, corazón, beautiful, corazón. En la meseta el orgasmo, cuando los músculos de los genitales se contraen, y luego la resolución, todo, wow, felices. El gimnasio. Wow, yo no sabía que el cuerpo pasaba por tanto cambio biológico durante la actividad sexual. Bueno, es que también está diseñado para reproducirse, eso les ayuda. Bueno, o sea, no todo el mundo, porque hay gente que tiene problemas de fertilidad, por ejemplo, y aunque hay cirugía, tratamiento que le pueden ayudar a eso, simplemente a veces no pueden. Sí, pero también está la tecnología o técnica de reproducción asistiva, que es básicamente técnicas de reproducción sin actividad sexual. O sea, que personas que tengan algún inconveniente con problemas de infertilidad, a pesar de que los tratamientos no funcionen, aún pueden tener una oportunidad. Pero espérate. ¿Cómo que sin actividad sexual? ¿Y cómo lo hacen? ¿Con magia ahí? Según lo que leí, la técnica más común y eficaz es la fertilización in vitro. ¿El quién? ¿Dónde? Fertilización in vitro. Ajá, ¿y qué? La fertilización, en este procedimiento lo que se hace es que se extraen los óvulos del cuerpo de la mujer y se toma una muestra de semen para extraer los espermatozoides del hombre y unirlos manualmente en un laboratorio para formar cigotos o embriones. Luego estos cigotos o embriones se depositan en el útero de la mujer. Ok. No es magia, es trabajo, tecnología. Es ciencia. En verdad, yo como que recuerdo haber escuchado de eso, como que eso se puso de moda hace algunos años. Pero
aquí dice que eso es carísimo y que no tiene muchas probabilidades de que funcione, que la mayoría de las personas que pagan por el procedimiento no logran una fecundación. Sí, pero como sea, muchísimas personas han podido nacer gracias a este método. Sí, pero además de eso, Chani, aquí dice también que puede tener muchas complicaciones la mujer que lo haga, que de 1 a 5% de todas las mujeres que hacen el tratamiento desarrollan un síndrome que puede ser grave, que se llama síndrome de hiperestimulación ovárica. Además, para mí eso yo lo veo que algo como que extraño, como que no natural. O sea, por ahí hay muchos niños en la calle, ¿por qué no está adoptar, por ejemplo? Bueno, por lo general a las personas les gusta tener sus hijos biológicos, pero pensándolo bien, sí, es verdad. La opción de adoptar es importante para las personas con problemas de infertilidad. A mí me gustaría. No solamente para las personas que tengan problemas de fertilidad, o sea, hay personas que adoptan porque así quieren construir su familia. Incluso yo pienso adoptar en el futuro. Sí, me parece bien. O sea, es válido que ustedes como que tengan su diferencia porque todo el mundo puede tener su opinión con respecto a este tema. La reproducción asistida y la adopción. Porque hay alrededor de estos temas, hay demasiada ética envuelta. Pero a cada uno de nosotros nos toca formar nuestra propia opinión partiendo de nuestros valores y del objetivo de vida que nosotros tengamos. Lo que sí no podemos negar, Flaky, es que el ser humano, a través de la tecnología, ha logrado que la reproducción sea posible sin actividad sexual. Sí, señores, ustedes tienen que saber también que así como es posible la reproducción sin actividad sexual, también la actividad sexual es posible sin reproducción. Es algo que a mí me interesa dejar claro porque ustedes saben que yo no quiero tener hijos, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante prevenir un embarazo. Y bueno, yo asumo que también para todas las personas que quieran ser padres o madres en un futuro, también es importante prevenir un embarazo hasta que estén listos para formar una familia. Pero claro, por ejemplo, yo no quiero ser un papá joven. Yo quiero ser papá, pero no ahora. Entonces yo para eso tengo que planificarme para que eso no pase. Hay muchos métodos anticonceptivos y métodos para prevenir los embarazos. Miren, déjenme enseñarle. Bien. A ver. El primero es el más efectivo, el más barato y el más eficaz. Es el condón. Mi favorito. El mío también. Este, aparte de prevenir el embarazo, nos ayuda también a prevenir infecciones de transmisión sexual. Ahora bien, si a ti no te preocupa las infecciones de transmisión sexual y tú quieres prevenir el embarazo, hay muchos otros métodos. Uno de los más efectivos son los métodos hormonales que usan las mujeres. Estos liberan hormonas que impiden la ovulación y entonces, si no hay ovulación, no hay fecundación. Algunos métodos anticonceptivos son, déjenme enseñarle uno aquí, las pastillas anticonceptivas. Estas se toman todos los días. Mira, pásalo. Se toman todos los días, diariamente, no se puede dejar de tomar, ¿ok? No tengo memoria para eso yo. Bien, luego le sigue Yo la conozco ya. Rueda. Yo también. el DIU o el té de cobre. Este es de cobre, pero hay DIU sin cobre que segregan también las mismas hormonas y se coloca en el útero. Miren, síguenlo. ¿Cómo así, loco? ¿Cobre adentro de...? Sí, del útero. Álvaro. También está, déjame ver, el parche o el implante. Se colocan dentro o por encima de la piel. Encima y dentro de la piel. Pasar por ahí. Y por último, esta inyección. Esta se pone cada 3 meses. Y básicamente funcionan de la misma manera. Segregan las mismas hormonas, progestina y estrógeno, que hacen que se espese el moco del cuello uterino y así evita la ovulación. Estos métodos hormonales son muy efectivos, sí, pero no te previenen de una enfermedad de transmisión sexual. Definitivamente no son para mí. No, es que tienen muchísimos efectos secundarios. Te da dolor de cabeza, se te hincha el abdomen, náusea, mareo, y además aumenta la posibilidad de incrementar coágulos de sangre que te den un infarto, un ataque cardíaco.
Ay, Chani, pero no le digas así porque cualquiera se asusta. Realmente, esos efectos secundarios no le dan a todas las mujeres igual. Es más a las que no tienen buenos hábitos alimenticios, que fuman con mucha regularidad, pero así, ¿no? No, para mí eso no es. Bueno, mira, hay otros métodos anticonceptivos que utilizan espermicidas. Esto es una sustancia que impide la movilidad de los espermatozoides, pero estas no son tan efectivos como esto que les enseñé y además que pueden ocasionar infecciones vaginales. Hay también otro método anticonceptivo que es el DIU de cobre, que es ese mismo que está allá, que no segrega hormonas y también son muy eficaces para evitar un embarazo. Lo que tú mencionaste, todos son reversibles. Eso quiere decir que inmediatamente tú dejas de usarlo, ya tú puedes quedar embarazada sin ningún efecto secundario. Pero hay otros que no son tan fáciles de revertir. Pero son para personas que no quieren tener hijos o para personas que ya tienen hijos y que no quieren tener más hijos. En el caso de los hombres está la vasectomía, que se hace un corte del conducto deferente para que los espermatozoides no salgan del cuerpo. Ahí te dicen guapo. Los condones son hermosos. Sí, Exactamente. ¿no? claro. Bueno, en el caso de las mujeres está la ligadura de trompas de falopio, que se liga y se corta la trompa para que el óvulo no llegue al útero. Y esto son los métodos un poquito más radicales. Bueno, yo creo que al final cada quien elige el método que más le convenga, según sus necesidades y estilo de vida, si quiere prevenir un embarazo. Yo les voy a ser sincera. Pensándolo bien, para mí el mejor método es la abstinencia. Dejarse de vaina y no hacer nada. Tú ves, ese sí que no tiene efectos secundarios. La soledad nada más. En verdad es que eso para mí no es razonable, porque aunque tú te cases y tengas tu pareja, o sea, tú puedes planificarte para tener tus hijos para el futuro. Bueno. Pero para mí, el que yo más, ¿con cuál es? El condón. Claro, es el más barato y no tiene efectos secundarios, No. ni para la mujer ni para el hombre. No. Y protege en un 98%. O sea, no. Preservativo por un tubo y 7 llaves. Para mí, realmente está bien que hayan varias opciones. O sea, cada quien tiene estilo de vida diferente, tiene valores diferentes. O sea, las personas enfrentan su planificación familiar en el día a día de manera muy diferente. O sea, que y lo que hay que respetarla. Sí. Ahora, ¿qué les parece si vemos un poquito más de eso en lo que sabe la gente? Lo que sabe la gente! El tema de infertilidad en República Dominicana, pues no tenemos estadísticas específicas, pero aproximadamente el 15% de la población de las parejas estables pues tienen problemas de infertilidad. La infertilidad es 50% masculina, 50% femenina y un 20% compartido. Cada vez el incremento de la infertilidad masculina pues se está manifestando en todas partes del mundo y en República Dominicana por una vida más sedentaria, por los problemas de alimentación o inclusive los temas de trabajo. Los traumas afectan la sexualidad masculina, o sea, los golpes. Y también el estilo de vida sedentario, cuando los hombres empiezan a pasar mucho tiempo sentados. Los órganos genitales del hombre están hacia afuera y una temperatura muy elevada, o sea, muy caliente, puede alterar su fertilidad. Por eso comúnmente se dice que la fiebre no le puede bajar a los hombres. ¿Por qué? Porque sus órganos genitales están hacia afuera. Las causas más frecuentes en las mujeres son las causas relacionadas con la anovulación. La infertilidad es uno de los casos más apremiantes. Yo diría que quizás el 80% de los casos de adopciones son de parejas que tienen problemas de fertilidad. Alguien de la pareja o a veces los dos, que es un caso ya excepcional. Mira, lo que me captura del tema de las adopciones es que un día estaba, siendo yo editor del periódico Diario Libre, estaba revisando una revista, Rumbos, de hace unos años y me encontré con un caso de una niña que había sido dada en adopción cuando tenía 2 meses de edad y había sido devuelta por sus padres de adopción cuando tenía 12 años. Entonces me pregunté, ¿y qué habrá sido de la vida de esta muchacha? Fue el primer caso judicial
la primera demanda que puso una persona adoptada a sus padres de adopción. Sentó jurisprudencia y a partir de ahí se comenzaron a dar los pasos para crear la ley que hoy existe. Hay que ver casos y casos, porque a fin de cuentas quienes sufren son los niños que están sin amparo filial. Y una de las experiencias que yo tuve durante la investigación para el documental Adopciones fue descubrir un lugar en Jarabacoa que se llama El Arca. Es un proyecto cristiano de una iglesia que tiene además otros proyectos de escuelas donde acogen niños, en fin, a lo largo del país. Pero ahí en esa comunidad viven una cantidad de niños determinada que han sido acogidos por familias normales, que tienen hijos. Y entonces esos niños, por ejemplo, saben que ellos son adoptados o que pertenecen a esa, que no son de esa familia justamente hijos biológicos. Y yo quisiera que tuvieras el desarrollo psicosocial de esos niños, de integridad, de amor, de espiritualidad. Para mí fue un descubrimiento realmente de lo que están haciendo ahí en ese proyecto. Aprendimos mucho en lo que sabe la gente hoy, ¿eh? Bastante. Pero ¿y ustedes con qué se quedan? Que el cuerpo pasa por muchísimo cambio, además del proceso reproductivo, y que un espermatozoide puede durar hasta 5 días en la vagina de una mujer. Bueno, que hay actividad sexual sin riesgo de embarazo, pero no te libran de una ITS, de una infección de transmisión sexual. Sí, yo me quedé claro que hay muchos métodos anticonceptivos para no quedar embarazado y que hay pastillas, parches, todo lo que le enseñé y pila de cosas más. Bueno, para mí que el método más efectivo para mí es el preservativo. Barato y protege el 98% y no tiene efectos secundarios. Contra embarazo y contra ITS. Oye, contra todo, está loco. Es el completo. A mí me impresionó muchísimo que la tecnología se está aplicando para ayudar a personas que tienen problemas con infertilidad. Ok, gracias, Chani. Veo que aprendimos muchísimo. Sí, pero en el próximo episodio nosotros vamos a aprender de las ITS, que son las infecciones de transmisión sexual, cómo detectarla y cuáles son los métodos de barrera para prevenirla. Y cómo poner un condón correctamente. ¿Tú qué sabes de eso, Black? Sí, yo sé de eso. Eso es en el próximo episodio de Sex SOS. Educación sexual para jóvenes. ¿Sabías que el clítoris es la única parte del cuerpo humano, tanto femenino como masculino, que solo tiene el objetivo de proporcionar placer? Y también que no envejece. En serio, nunca se pone viejo. Y es que el clítoris es un órgano muy particular. A simple vista, solo podemos ver la cabeza o el glande, pero la mayor parte del clítoris se extiende por el interior de nuestro cuerpo. Imagina esto. Solo en la cabeza hay 8.000 terminaciones nerviosas, la máxima concentración en el cuerpo humano y el doble que en un pene. Se ha encontrado que la mayoría de orgasmos en mujeres se producen a partir de la estimulación de las diferentes partes del clítoris, no de la vagina. De hecho, la vagina casi no tiene terminaciones nerviosas, facilitando de esta manera el parto. Si la vagina tuviera muchas terminaciones nerviosas, el parto fuera aún más doloroso. Es por eso que las terminaciones nerviosas se concentran en el clítoris. Sex, SOS, sexualidad, menstruación, masturbación, pubertad, embarazo, relaciones y un poquito más para allá, un poquito más para allá, un poquito más para allá. La gente lo grita porque lo necesita, exige saber, por eso con nosotros en la cita te voy a decir cómo una ITS se evita, infección de transmisión sexual, eso significa, aquí con el conocimiento se trafica, se josea por donde sea y luego se aplica, te voy a decir cómo tú identificas relación tóxica para que le des banda infinita, aquí tú vas a ver cómo que tú haces una lista de lo que te retí, que te multiplica, serán tan diferentes los niños de la niña y todo bajo un consentimiento de un pueblo que grita.